Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi idea es un poco mostrarle algunas de las cosas que nosotros hacemos en la Reinvial y de forma más o menos aplicada. Como decía Fernando, son más o menos 6 portafolios los importantes que manejamos en renta variable latinoamericana, tanto en acciones LATAM como acciones Chile, que ocupan nuestro input cuantitativo. Y en conjunto tienen más o menos sobre los 2.000 millones de dólares, que es un monto significativo y que obviamente le da un nivel de dificultad también a cómo manejar este portafolio, porque manejar carteras grandes que le pegan en el fondo a las acciones cuando están comprando o vendiendo significativamente, obviamente también lo hace mucho más difícil. Hace 9 años más o menos partimos aplicando este tipo de estrategias cuantitativas con el foco de mejorar un poco la toma de decisiones de inversión, que esté menos propensa a sesgo, ¿ya? Porque los analistas fundamentales tradicionales tienen cierto nivel de sesgo y tienen también capacidad limitada. No tienen la capacidad de ver todas las acciones posibles que hay en el universo, ver toda la data, estar atento a todos los números. Entonces, algunos de nuestros objetivos son principalmente dar herramientas y sistemas que permiten tomar mejores decisiones de inversión simplemente por automatizar ciertos procesos que te permiten, como decían en otros casos, tener una visión del universo completa en sus distintas dimensiones de riesgo en el que evaluaste realmente todas las opciones disponibles para invertir, ¿ya? En particular, nuestro proceso de inversión, que como les dije son cerca de 6 fondos que no son de high frequency trading, están en el fondo tradeando a periodos de más de un mes en general. Tenemos un universo invertible de más o menos 600 empresas. Y tenemos 7 analistas fundamentales, porque también es una estrategia que combina la parte fundamental con la parte cuantitativa. Y esos analistas en promedio cubren más o menos 40 empresas, cada uno. Lo cual significa estar viendo las noticias, haciendo los números, haciendo los modelos. Y en el fondo, 40 empresas en promedio por 7 analistas da 280, o sea, no están ni viendo la mitad del universo invertible. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es disponibilizar para ese universo un montón de datos. Y tenemos más o menos 100 puntos de data diarios para nuestras distintas acciones. Perdón, no todos son diarios, algunos son diarios, algunos son mensuales, otros son trimestrales. Y a partir de eso generamos métricas, que pueden ser métricas tradicionales, price to earnings, por ejemplo, que es algo que todos me imagino que conocen o usan, y generamos factores, ¿ya? Y tenemos más o menos, a partir de esa data, tenemos más o menos 87 métricas para las empresas, que después tomamos y ocupamos para hacer modelos, y en eso ocupamos modelos de distintos tipos dentro del ámbito de Machine Learning, desde modelos más simples, regresiones lineales, regresiones regularizadas, modelos de árboles de decisión, Random Forest, XGBoost y modelos de redes neuronales, que lo que buscan al final es, a partir de esas señales de inversión, tratar de ver si es que podemos mejorar el riesgo o retorno de nuestro portafolio, ¿ya? En particular, lo que más hacemos es principalmente tomar estas señales, pasarlas por distintos modelos, combinarlas a veces con información alternativa de otra fuente de datos o data macroeconómica para poder generar un modelo que nos va a dar, por ejemplo, el exceso de retorno esperado a un mes. Y eso después pasa por una optimización que trata de definir el marco de inversión para decir que tenemos un portafolio que puede ser invertible, que tiene ciertas características, que toma cierto nivel de riesgo respecto a su benchmark, que no se desvía más de cierta cantidad respecto a un país en particular o a una industria. Y toda esa optimización terminándonos una cartera sugerida que el portfolio manager termina ocupando como un input más para su toma de decisiones. Eso es lo principal. Y en particular, esto nos permite ver nuestro universo con una visión factorial, ya que es un poco lo que explicaba Hernán al principio. Hay distintas dimensiones o drivers de riesgo y retorno que están bastante estudiados, y nosotros aquí lo que hacemos es poder decir, bueno, tenemos nuestro portafolio, aquí hay 2 fondos y 2 acciones latinoamericanas como ejemplo nomás, pero podemos decir, ok, si queremos que nuestro portafolio esté mejor posicionado en términos de value, para un periodo en que creemos que value va a andar bien por el escenario de tasas o otros motivos, bueno, podemos revisar nuestro universo y decir cómo está nuestro portafolio, cómo está el benchmark, cómo está una acción a la otra, y podemos verlo también a nivel de time series, por así decirlo, de estos factores. Y si piensa lo que les decía antes, 600 empresas, lo que hacemos al final en general es más o menos hacer ranking, en que decimos, esta empresa es percentil 100, esta empresa es percentil 5, y lo que tratamos de hacer, obviamente, en términos súper simples, es estar expuesto a las empresas que están mejor en el ranking y evitar las empresas que están peor. Es algo súper como simple en términos como de expresar la toma de decisiones de inversión, pero que requiere un nivel de complejidad alto en todo el proceso que hay por detrás para definir cuáles son esas señales, cómo se van a construir, cuáles son los periodos que se ocupan de datos, cómo se testea su significancia estadística,
cuáles son los modelos con los que se agregan las señales. Y un poco lo que decía Hernán al principio, hay que tomarse todo esto obviamente con un par de pizcas de sal, por así decirlo, porque los backtesting de repente se ven extraordinarios, pero no todo es perfecto. En particular, nosotros, este portafolio que les decíamos de cartera modelo para el Fondo de Renta Variable Latinoamericana AllCap, lo simulamos a partir del 2018. Esto es un paper portfolio, obviamente no es el portafolio real, y tiene obviamente todas las limitaciones que eso tiene, pero nos da a entender, incluso pasando por una crisis importante, que pareciera haber algo de valor en ocupar este tipo de señales, no necesariamente desde un punto de vista de alfa, porque al final quizás si uno hace la inversión factorial lo que está diciendo es que uno está tomando un beta activo a ciertos factores, o sea, estáis tomando un riesgo sistemático de los factores tipo momentum, value, quality, y eso es lo que te da valor, el exponerte por sobre el benchmark, que es la línea gris. En el periodo rentó negativo, el fondo nuestro rentó cerca de 2%, 3%, y este portafolio simulado renta 40%. Esto se ve súper bien, pero obviamente hay un montón de supuestos y cosas que se están subiendo por detrás en términos de cuál es el tamaño del fondo, cuáles son los límites de liquidez, transacciones, el precio al que uno dice, oye, yo digo, este portafolio yo lo rebalanceo una vez al mes y asumo que puedo comprar todo lo que quiero comprar en el día o en 2 días, pero eso no es real necesariamente. Entonces, obviamente esto simplemente lo ocupamos como un indicador y creemos que varias señales que apuntan en una misma dirección nos van a dar mejores resultados y eso de cierta forma igual ha impactado en que nuestro fondo real esté por sobre su benchmark, que es su índice de referencia, aunque la diferencia no sea tan grande como la del portafolio cuantitativo, sí ayuda un montón a tomar mejores decisiones. Por otra parte, aplicamos otros tipos de modelos que nos permitan tener un mejor manejo de los riesgos de cola, ¿ya? Y en el fondo tratamos de limitar nuestra exposición a ciertas empresas que creemos que ante cierto escenario, en ciertos momentos específicos, pueden tener caídas muy fuertes. Tenemos modelos que estos son tomados de literatura, research, que no es nuestro, no es propio, pero que sí lo replicamos para manipulación contable y para riesgo de caer en default o distress. En ese sentido, este modelo de manipulación contable se llama Benage Score y lo que hace es que a partir de cierta información de los estados financieros de la empresa, mide cosas como crecimiento de márgenes, la velocidad de la depreciación, el crecimiento de las cuentas por cobrar, por ejemplo, y le asigna a cada una de las empresas una probabilidad o cae dentro de una zona de alta probabilidad posible o media probabilidad o baja probabilidad de estar manipulando contablemente y con eso nosotros hacemos un ranking de todo el universo y podemos decir no nos queremos exponer a las empresas que están en el peor percentil, en el peor 10%. Y este es un caso de una empresa que se llama Oncoclínica en Brasil, que efectivamente siempre durante el año 2023 está apareciendo en la zona posible y apareció un reporte de un short seller que en el fondo estaba diciendo que estaban manipulando su estado financiero y tuvo una caída fuerte y esto nos ayudó, por ejemplo, en un caso súper práctico a evitar ese riesgo de cola. Y no solo hacemos modelamiento de variable a nivel de empresa, sino que también lo hacemos a nivel macroeconómico. En ese sentido, lo que hacemos aquí es un modelo de regímenes para tratar de descubrir de manera, como se dice, no supervisada, cuáles son los estados en los que puede estar la economía. En particular, nosotros definimos, veamos qué pasa si es que tratamos de probarlo con 3 estados, y para el IPSA lo que se ve súper claro es que identifica 2 periodos de crisis, que serían más o menos la crisis la crisis subprime y la crisis del COVID, y otros 2 estados que pueden ser de crecimiento, como crecimiento rápido, acelerado, o un crecimiento más moderado. Esto se hace a partir de variables macroeconómicas tradicionales, donde tratamos de tener información de variables de más alta frecuencia. Lo típico en la información macroeconómica es que es data mensual y es que es súper poco agregada. Entonces tratamos de tomar indicadores de mayor frecuencia para poder identificar estos estados y después tomamos esto como input, que son probabilidades, para ponerlos en nuestros modelos y condicionar cómo funcionan los factores dado el estado en el que estamos. O sea, estamos diciendo, en un periodo en que yo veo un potencial alto de crecimiento, hay ciertos factores que funcionan mejor que otros, o en crisis hay ciertos factores que funcionan mejor que otros. Y también hicimos, como contaba ahí también Hernán, que ellos lo hacían, pero nosotros tratamos de ver temas de data alternativa antes de todo este tema de los LLMs. En particular, aquí les estoy mostrando algo que hicimos para varias elecciones de países latinoamericanos, elecciones presidenciales, en que con Twitter, haciendo scrapping de Twitter, veíamos los volúmenes de menciones diarias de cada uno de los candidatos y tratábamos de hacer un approach simple
de sentimiento para poder tratar de identificar quién es el candidato que voy a ganar o no. Y después hacíamos un modelo de reconocimiento de tópicos, descubrimiento de tópicos, perdón, para entender bien de qué estaba hablando la gente en general de cada uno de los candidatos. Esto funcionaba en general más o menos bien para algunas elecciones, pero por ejemplo en el plebiscito, el primer plebiscito rechazo-apruebo, daba totalmente al revés, de hecho. Y eso obviamente tiene que ver también con el sesgo de la muestra que uno está tomando. O sea, en Twitter probablemente lo ocupa un cierto nivel de gente que no es necesariamente representativo del votante promedio. Entonces, no necesariamente funciona bien, pero en este caso para Argentina veíamos que el sentimiento de Alberto Fernández era mayor al de Macri, o sea, estaba más favorable para él, pese a que en volumen Macri iba adelante, lo que sí la subida de Macri era súper como grande y de último minuto, y nosotros un poco lo atribuimos a bots, que es algo también que te puede ensuciar la data, pero lo ocupábamos en su momento para poder tomar decisiones que son súper importantes para el portafolio, porque al final en un año pueden ser 2 o 3 los eventos que te hacen la diferencia si le ganaste al benchmark o no. En general, cuando hay elecciones, pasa, y pasa harto, que esos son días como de alta volatilidad y hay un candidato que el mercado ve como favorable y otro que no. Entonces, poder tener un poquito más de anticipación de qué es lo que va a pasar puede ayudar un montón, y esto es información que es diaria versus que las encuestas tradicionales son mensuales. Y por último, les quería mostrar otra cosa que hicimos antes de que existiera todo el tema de los LLMs. A partir de transcripciones de resultados empezamos a tratar de cuantificar información que no se cuantificaba de forma regular. Y lo que hacíamos aquí es desde técnicas simples como estadísticas, como de contar porcentajes de palabras, hasta tratar de ver cómo se exponían dentro de ciertos tópicos que también armamos con descubrimiento de tópicos. Y esto también se ocupa para complementar las decisiones de, bueno, si un analista me está diciendo que esta empresa en su estado está hablando mucho más de tecnología, tengo una medida real de si es que habla más de tecnología que el promedio de su industria, sí o no. Bueno, eso es lo que está mostrando este otro gráfico que nos permitía un poco tener una idea mejor y cuantificar esa información. En general, como con lo que yo les quiero dejar es que no necesariamente todas estas herramientas son perfectas, lo que sí obviamente ayudan a quitar ciertos sesgos que son súper evidentes del día a día de las personas. Y otro tema muy importante es que igual tienen mucho estudio, o sea, hay un montón de research por detrás, hay un montón de evidencia empírica que por más que lo mencionaron antes, no siempre podemos asumir que un backtesting con lo que yo tuve la idea hoy necesariamente iba a funcionar en el pasado. Hay un par de estudios y en ese sentido, si les interesa, hay un paper muy bueno que se llama The Expected Returns of Machine Learning Strategies, que salió a principios del año pasado, si no me equivoco, de un gallo de apellido Belikov, que mostraba en el fondo que la estrategia usando modelos de Machine Learning generan valor, incluso considerando por factores de transacción, de post-publicación, en el fondo tomar las señales después de que fueron publicadas solamente y no antes. Y el tercero era un tema específico porque era Estados Unidos, que es de la decimalización, que en el fondo es que las acciones antes no se podían comprar a nivel como decimal, se redondeaban los precios, entonces no había el mismo nivel de liquidez. Incluso post eso, que aumentó un montón la liquidez, y uno podría haber pensado que las señales se iban a arbitrar más rápido, seguían funcionando. Entonces, ¿hay valor dentro de esto? Sí, se puede usar exclusivamente. Nosotros tenemos un approach que es quantamental, fundamental y cuantitativo. Creemos que las dos cosas tienen cosas complementarias y no todos los modelos cuantitativos necesariamente van a estar viendo lo mismo que está viendo un analista fundamental. En ese sentido hay valor en combinar las dos estrategias. Gracias.